buenas tardes, son las 2 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate, profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Un agradecimiento por escucharnos en 93.5 FM en vivo, también a través de internet en cualquier parte del mundo, www.monumental.co.cr, y en cualquier rincón del país, también a través de Canal 2, esta noche en diferido a partir de las 8 de la noche. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante del que vamos a hablar. Ya casi les vamos a contar cuál es el tema de fondo, pero también hay temas importantes en la agenda nacional durante las últimas horas. Una de esas situaciones tiene que ver precisamente con la presión que se ha ejercido sobre el cuerpo diplomático costarricense, producto de las declaraciones de don Federico Picado, el embajador de Costa Rica en Venezuela. Hoy hacíamos un análisis en la segunda emisión de Noticias Monumental de don Gustavo Araya, que estaba con nosotros, nuestro especialista en comunicación política. Y Gustavo decía, bueno, si la Cancillería es consecuente, el embajador de Costa Rica en Venezuela tiene que irse. Pero bueno, es un tema muy interesante. Isel Martínez está con nosotros, nuestra productora. Este caso del embajador que sigue generando muchísima polémica. Sí, Randall, muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue hasta ahora. Entre diplomáticos, entre políticos, entre diputados, mucha gente se ha manifestado con respecto a esto, y lo cierto es que aquí, si bien independientemente si hay una prohibición o no de que un embajador costarricense emita criterios sobre política internacional, por lo menos sí debería ser consecuente a lo que dice un gobierno y mantener una comunicación directa. Aquí lo que se puede evidenciar es que no hay comunicación entre el gobierno y el embajador. Sí, eso es una situación importante. Pero te cuento que si hay prohibición, el artículo 11, inciso 21 del reglamento del Estatuto del Servicio Exterior dice: se prohíbe emitir juicios en calidad personal a través de medios de comunicación sobre temas relacionados con su trabajo o sobre política internacional o asuntos internos del Estado receptor que puedan comprometer a su país sin autorización expresa del superior jerárquico. Sí, que eso era parte de lo que criticaba doña Sandra Piz, por cierto, en una nota que ayer emitimos en Noticias Monumental, donde también don Rolando González, el diputado del Partido Liberación Nacional, criticaba la entrevista que dio, o lo que dijo más bien en entrevista, durante toda la entrevista, el embajador de Venezuela. Y hay que quedar claro, no es un tema ideológico, no importa lo que dijo o dejó de decir el embajador, es que no tenía que decir su opinión personal. Yo te voy a decir, yo conocí a un Federico antes de que se fuera para Venezuela, me parece un hombre muy inteligente, un hombre muy buena gente además, pero bueno, después de lo que hizo y viendo la legislación de la Cancillería, no hay duda, el embajador de Costa Rica en Venezuela tiene que pero irse. ahí también el tema es de comunicación. No, claro, eso es otro, ese es otro tema. Es un tema de fondo que también hay que prestar atención, porque como pudo haber sido don Federico, pudo haber sido otro embajador, y entonces cómo está la comunicación entre el gobierno y las embajadas, que también debería ser muy importante. ¿Cómo estaría? Debería ser también muy importante la comunicación que se tenga, y los lineamientos que se les plantea a los embajadores que deben seguir y no deben seguir. Sí. Porque este es un estatuto que está establecido, como un embajador no lo conoce. Sí, yo estoy claro. Dice Nuria Badilla, qué triste Monumental, pide la cabeza del embajador en Venezuela, pero cuando el embajador de Israel justificaba la masacre no dijeron nada. Claro, yo critiqué fuertemente a don Rodrigo Carreras, que es el embajador de Costa Rica era el embajador de Costa Rica en Israel, y lo critiqué fuertemente porque él obviamente era el embajador en Israel, defendiendo a Israel del ataque de un tercero, y además defendía los ataques de Israel a otro país. Lo que pasa es que esa era la posición también del Estado costarricense, pero bueno, es un tema que ahí está a la luz. Si la Cancillería quiere ser consecuente con lo que hizo con la embajadora en Bolivia y el embajador en Corea del Sur, también es otro precedente, hay un precedente, precisamente con el caso de la embajadora en Bolivia. Los dos contextos son diferentes, pero la idea es la misma, emitieron criterios personales. Sí, exactamente. Sí, por eso, si son consecuentes, tendrán que irse. Bueno, ese es uno de los temas. El presidente Solís dijo hoy: un diplomático debe tener la capacidad para ejercer su misión con prudencia. Sí. Don Guillermo también fue diplomático. Sí. Será el señor canciller quien asuma la vocería en este caso, dice el presidente. Bueno,
no para ser embajador hay que ser neutral, dijo el presidente en Consejo de Gobierno. Efectivamente, en eso todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no puede andar dando su opinión personal para arriba y para abajo. Y Luis Paulino Mora Lizano, que es el hijo del desaparecido Luis Paulino Mora Mora, el expresidente de la Corte, es el nuevo viceministro de la Presidencia, una figura fundamental en la relación con la Asamblea Legislativa, Isel. Sí, algo que los diputados ya estaban resintiendo. Hay muchas críticas a nivel legislativo hacia la figura de don Melvin Jiménez y la cantidad de proyectos que en este momento envía el gobierno. Recordemos que estamos en el periodo de sesiones extraordinarias, donde es el gobierno quien convoca los proyectos de ley. Vamos a ver qué matiz le da la figura de don Luis Paulino a la vicepresidencia al Ministerio de la Vicepresidencia. Bueno, y el accidente aéreo, por supuesto, en Francia, en los Alpes franceses, 150 muertos en un avión alemán que iba desde Barcelona hasta Alemania y que ya se encontraron las cajas negras, no se sabe. Iban dos pilotos experimentados, el vuelo no presentó problemas, por lo menos reportados, y las condiciones del tiempo también estaban bien. Sí, es una situación extraña, aunque todavía más extraño sigue siendo lo que pasó ya hace más de un año con el vuelo de Malasia, ¿sí? Que aún no logró no ha logrado los hallazgos de dónde está el avión, y sin duda siempre este tipo de accidentes genera mucha controversia y también mucha incertidumbre de qué fue lo que pasó. Sí. Más allá de las cajas negras, ¿verdad? Es muy curioso. Bueno, ¿te parece si vamos al tema de fondo? Bien. Vamos al tema de fondo, distribución de los ingresos en Costa Rica. Yo quiero agradecerle a nuestros dos invitados que son de la Academia de Centroamérica, a don Carlos Umaña y a don Miguel Loría, que están con nosotros. Yo no nos topamos antes de entrar, así que don Miguel Loría, de la Academia de Centroamérica. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y don Carlos Umaña, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, es muy interesante el informe que ustedes han hecho. Ya casi nos traen café para que nos sintamos un poco más cómodos. Vamos a ver, es muy denso. El tema es denso, sobre todo para los que no estamos acostumbrados a tratar este tema. ¿Podemos explicar en palabras muy sencillas, antes de entrar a los datos, a qué se refiere uno cuando dice distribución del ingreso? Bueno, básicamente ahí lo que tratamos de ver es, dada una riqueza total de un país, ¿verdad?, la riqueza generada de un país, ¿verdad?, cómo eso se reparte entre diferentes grupos de población. Es decir, si la distribución es equitativa, por ejemplo, en el sentido de que los diferentes estratos de ingresos reciben proporcionalmente lo mismo, o es muy asimétrica en el sentido de que hay pocos que reciben mucho, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí teníamos no hablamos de una igualdad, sino todo lo contrario, ¿verdad?, de una desigualdad, ¿verdad? Más bien, don Miguel, déjeme, yo sé que a veces los ejemplos son muy burdos, pero por lo menos yo, y creo que a muchos oyentes nos sirve con ejemplos. Yo tengo una casa de 10 personas. Yo mido cuánto ingresa esa casa, ese es el ingreso. Y mido de ese ingreso, entran 100,000 colones. Si cada uno se deja 10,000 colones, ese es el ingreso perfecto. Ese es el índice de Gini, sería 0, ¿verdad? Pero si hay uno que se deja 100,000 y los otros no se dejan ni un 5, en índice Gini es 1. Es la perfecta desigualdad. Sí, claro. Sí, es una ironía el término, por cierto. Exacto, perfecta desigualdad, exactamente, ¿verdad? Ok. ¿Qué encontramos en Costa Rica? Cuando decimos, Costa Rica es una casa que tiene 4.500.000 habitantes y que tiene ingresos al año de tanto monto. No todos nos dejamos igual, estoy seguro de eso. ¿Qué pasa en Costa Rica? Bueno, ahí hay que verlo varios puntos de vista. Primero, si uno ve una tendencia de largo plazo, lo que uno observa y lo que casi siempre se comenta en los debates y discusiones es que la distribución del ingreso de Costa Rica no ha bajado sustancialmente, ¿verdad? Y que más bien ha tenido como una cierta tendencia a subir, ¿verdad? Y que en los últimos años más bien ha habido una tendencia a una concentración incluso, ¿verdad? Ahora, esas tendencias de largo plazo, cuando uno lo ve como una tendencia así, tiene la característica de que la medición no ha sido necesariamente igual en todos los periodos. ¿Por qué? Porque las mediciones de cómo se distribuye el ingreso entre la población se basan en encuestas. Ahora, en esas encuestas que hace, en el caso de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ¿verdad?, hay variaciones que se introducen en el tiempo que son con el objetivo de mejorar y capturar mejor los ingresos. Por ejemplo, si yo decía que el ingreso de una casa
en un primer nivel era salarios, y me quedaba con salarios. Pero resulta que en una casa puede ser que no sea únicamente salarios, sino que en esa casa hay un muchacho que recibe una beca, por ejemplo, una beca estudiantil, ¿verdad? Que la recibe la madre, digamos. Ahí hay un ingreso adicional. O también en esa casa hay una persona, digamos un adulto mayor, que recibe alguna pensión del Estado. Entonces es otro ingreso que se añade, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de ingresos más consolidados. Entonces ya no es únicamente el salario, ¿verdad? Entonces estos cambios se hacen a través del tiempo, ¿verdad? Entonces cuando yo cambio esa definición para capturar mejor los ingresos, el lado positivo es ese. El lado que más complicado es que ya no puedo comparar lo que me di en un momento con lo que me di en otro momento. Por ejemplo, si yo me di en unos ciertos años el ingreso básicamente como sinónimo de salarios, ya esa parte ya no la puedo comparar con otro periodo en donde ingresos de salario más pensiones, por ejemplo. Claro. Entonces eso, digamos, es lo que uno encuentra, ¿verdad? Y usted nos hace este detalle de que no se puede comparar porque en el estudio ustedes encuentran como 3 datos diferentes. Bueno, no, son 3 datos, pero medidos diferentes. Es el mismo dato, pero medido diferente. Uno del 87 al 99, que se midió de una forma en particular. El otro del 2000 al 2009 y finalmente uno del 2010 al 2014. Correcto. ¿Qué es lo que cambia en esa medición? Bueno, sí, en esa medición lo que cambia, por ejemplo, es el peso que corresponde de la población total, la población urbana y la población rural. El país se ha ido urbanizando en los últimos años. Por ejemplo, en los 80 el lote que ahora es la Carpio, en ese momento era un lote baldío. Y así, conforme va aumentando la población urbana, resulta que la población urbana tiene un ingreso en promedio mayor. Entonces, conforme va cambiando esa distribución de población, entonces la distribución del ingreso de la población también varía. Y eso repercute en la estimación del nivel de desigualdad en la población. Entonces resulta que hay 2 periodos de corte que decimos nosotros, y lo dice el INEC, en donde las estadísticas no son estrictamente comparables en lo que se refiere al ingreso de los hogares. Entonces tenemos este primer periodo, que es del 87 al 99, después ocurre una serie de cambios que hacen que las cifras no sean estrictamente comparables a partir del 2000, y nuevamente en el 2010 el INEC establece una serie de mejoras en su cuantificación del ingreso, pero hace que las cifras no sean comparables. Ok, hace un año decíamos, Costa Rica es el único país de América Latina donde subió la desigualdad. Santa palabra. Pero cuando yo veo estos datos de ustedes, ¿verdad? Digo, bueno, es que esa desigualdad cuando damos ese dato era del 2000 al 2014, pero aquí lo que ustedes me están diciendo ahí suave, no se puede comparar del 2010 al 2014 con 2000 a 2009, entonces digamos estoy cayendo en una falacia argumentativa diciendo que somos más desiguales que en el 2000, pero no solo eso, sino que si yo mido ahora sí, lo que es comparable del 2010 al 2014, resulta que el coeficiente de Gini me subió hasta el 2013, pero bajó el año pasado, es decir, bajamos la desigualdad en el 2014. ¿Estoy leyéndolo correctamente? Es correcto. Ahí en este comportamiento del coeficiente de Gini, sí se puede comparar la información en los años en los cuales es comparable. Suena un poco redundante, pero por ejemplo, tenemos las cifras del 2000 al 2009, que son estrictamente comparables. Pero resulta que en la primera parte de esta década las cifras de desigualdad disminuyen, pero luego la desigualdad aumenta a partir de 2005 al 2009. Entonces, la advertencia que hacemos nosotros es a la hora de ver toda la serie, por ejemplo, todos los 27 años a partir del 87 en adelante. Pero dentro de los periodos que son comparables, ahí sí podemos obtener conclusiones que son importantes en materia de política pública. Bueno, pero en ese instante, hoy ¿qué es? Hoy es 23 de marzo. 24. Hoy 24 de marzo somos menos desiguales que en el 2013, entonces. Bueno, si uno lo ve muy puntual, ¿sí? ¿verdad? Puede encontrar incluso que somos más desiguales, efectivamente, ¿verdad?
en algunos datos muy específicos, ¿verdad? Ahí el tema es, claro, cuesta un poco entender cómo se explica esa dinámica, ¿verdad? Precisamente porque una de las cosas, bueno, uno dice, bueno, pero si el país crece, ¿cómo es que aumenta la desigualdad? ¿verdad? O si se reduce la pobreza, entonces ¿cómo es que la desigualdad aumenta? Entonces pareciera como que hay ciertas cosas que no calzan, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que son tendencias de largo plazo que vienen repercutiendo desde atrás, ¿verdad? Entonces ahí uno entra en ver cuáles son realmente los factores que han estado incidiendo en eso, ¿verdad? Cuáles son los factores o si uno lo plantea diferente, la gran pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué no se reduce? ¿Verdad? ¿Por qué no se reduce el ingreso? Perdón, ¿por qué no se reduce la desigualdad más bien, ¿verdad? O mejora la distribución, ¿verdad? Si pero el ingreso sí aumentó. Es decir, la cantidad de plata que le ingresó, perdón que hable en términos tan sencillos, pero la cantidad de plata que ingresó a la casa que se llama Costa Rica, sí subió. Lo que pasa es que sus integrantes no tienen una repartición igual de ese ingreso nuevo, sino que la tendencia, que fue lo que les entendí al principio, nos demuestra que se está concentrando en algunos miembros. Si son 10 personas las que viven en esa casa, ese ingreso se está concentrando en 2 de los miembros, que es el 20% más o menos. Sí, si vemos la tendencia general de los últimos casi 30 años, la desigualdad, podríamos decir, según lo que muestran los datos, ha aumentado, pero antes de obtener esa conclusión, sí hacemos la salvedad del tema de la comparabilidad de los datos. Okay. Sí, decimos, no se puede comparar, está bien, digamos, no se pueden comparar los 27 años enteros. Correcto. Podemos compararnos de aquí a 5 atrás. Correcto. Ok, y en este instante sí nos demuestran los datos, vamos a ver dónde los subrayé, que el 20%, vamos a ver aquí dónde está, en el 2014 el 20% de los ingresos más altos superó al 20% más bajo en poco más de 18 veces. Ok, una persona que está en el más alto obtuvo 18 veces más que el que está más abajo. Eso es así. Sí, podríamos pensar en la casa nuevamente, en los 10 miembros. Por favor. En los 10 miembros. Es más fácil para mí, lo acepto. Sí, no, para mí también. De los 10 miembros, o de los, mejor dicho, de los 5 miembros que pueda tener la casa, si comparamos el ingreso de la persona que recibe menos ingreso con el ingreso de la persona más rica en esa casa, el ingreso de la persona más rica supera en más de 18 veces el ingreso de la persona más pobre en esa casa de 5 personas. Eso podríamos traducirlo a nivel de país, y es lo que sucede en Costa Rica. Con lo cual queremos decir que el problema es un problema que está presente, el tema de la desigualdad en nuestro país. Claro, es que 18 veces es una cantidad impresionante. ¿Cómo podemos ubicar esto en un contexto más global? Porque a mí me llama mucho la atención, y para muchos es bien conocido, que es una de las zonas más desiguales de la región, toda Latinoamérica o del mundo en general. Y cito textualmente, en 11 países de 15 de América Latina disminuyó la desigualdad en distribución de ingresos en los últimos 15 años. En términos generales, ¿cómo se ubica Costa Rica dentro de estos países? Bueno, hay que ver una cosa, que las comparaciones entre países a veces no son exactamente válidas, ¿verdad? Porque pueden haber, digamos, tendencias o elementos diferentes entre un caso y otro, pero si nos ubicamos en el caso de Costa Rica particularmente, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, el grupo que está en el ingreso más alto, ¿verdad? Como usted bien decía, ¿verdad? Supera al que está en casi 20 veces el que está más bajo, ¿verdad? Porque ahí hay una tendencia que, si uno ve los últimos años, ha ido aumentando un poquito. Ahora, uno se pregunta, muy bien, eso en Costa Rica, ¿qué ha pasado en otros países? Bueno, ha bajado la tendencia en los últimos años. La gente es menos desigual en el resto digamos, de América Latina, ¿verdad? Hay países como, por ejemplo, Bolivia, que han hecho avances importantes en eso, ¿verdad? Hay otros países que les ha costado más. Por ejemplo, Chile es un país que ha logrado ser muy exitoso en la reducción de la pobreza, pero no tanto en la distribución de los ingresos, ¿verdad? Entonces ahí hay cambios interesantes. La otra pregunta, y volviendo al ejemplo de la casa, ¿verdad? ¿Por qué es que hay alguien que tiene casi 20 veces más que otro? ¿Qué es lo que lo hace diferente, verdad? Ese muchacho, por decir algo, ¿por qué es que él tiene ese ingreso más alto que otros en la misma casa? Y entonces ahí es donde uno comienza a ver, bueno, cuáles son los factores, ¿verdad?, que pueden haber incidido en esa situación, ¿verdad?
Es decir, ¿qué es lo que explica, en otras palabras, ¿verdad? Porque aquí en el tema de distribución del ingreso me parece que son dos grandes preguntas, ¿verdad? Una es las tendencias, ¿verdad? Y entender bien las tendencias, y es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? De tener muy claro los periodos y cómo se mide en cada periodo y a la hora de sacar conclusiones. Y la otra es qué factores explicativos hay detrás de eso, ¿verdad? Independientemente de los periodos, ¿verdad? ¿Cuáles son elementos que explican la desigualdad del ingreso o la distribución del ingreso en términos generales, ¿verdad? Y ahí es donde hicimos toda una investigación a ver qué coincidencias hay, qué es lo que más se sabe, ¿verdad? Hay un libro reciente que salió hace poco que se llama, muy conocido, de Tomás Piketty, que se llama El capital en el siglo XXI. Y lo que hace es que analiza qué ha pasado con la distribución del ingreso en Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y la pregunta que él se hace comenzando el libro es, ¿qué sabemos acerca de la distribución del ingreso, ¿verdad? Porque ciertamente eso es una temática que antes solo se hablaba, se conversaba en términos de países en desarrollo. Hoy no, ¿verdad? Hoy es un tema central en la política económica y social en Estados Unidos, por ejemplo. Lo mismo sucede en la Unión Europea, ¿verdad? Sí. Ahí hay problemas importantes de desigualdad, ¿verdad? Entonces ahí es donde el tema entra a ver, bueno, qué factores que pueden estar explicando estas cosas, ¿verdad? En diferentes países, en diferentes contextos. Sin embargo, se encuentran ciertas similitudes. Independientemente de las mediciones, hay cierta tendencia de ciertos factores que se repiten, ¿verdad? Y que parece que sí tienen un peso importante. Claro, y es muy interesante. Hay una frase de los abuelos de que nadie sabe para quién trabaja. Casualmente me estoy leyendo un libro y no era por el programa de hoy porque no estaba planeado para cuando empezara, que es el de Joseph Stiglitz, que tiene que ver con el precio de la desigualdad y cómo la desigualdad es enorme en los Estados Unidos sin que su población perciba, digamos, esa enorme desigualdad. Bueno, entonces acaba de caerme como anillo al dedo justamente en el capítulo, pero le iba a pedir un momento que dejáramos de lado la tendencia. Dejemos de lado lo que dicen los años anteriores y concentrémonos en 2014. ¿verdad? En 2014 dice que si usted le lleva la pizza a la casa de estas 5 personas, uno de los miembros se come 18 pedazos y el que menos come se come un pedazo. Y los 3 que quedan ahí a la mitad se comen entre 1 y 20. ¿verdad? Pero la diferencia entre el comelón de 18 y el que quedó con hambre es sustancial. Ahora sí, caractericemos cualitativamente quién es ese comelón en la sociedad costarricense que se deja el 20% del ingreso. Okay. Sí, en ese sentido hay un elemento que es fundamental y que nosotros encontramos en la literatura, que consiste en la educación, en la brecha educativa que existe. En ese sentido, el comelón es una persona educada. Es un ejemplo burdo, yo sé, pero sí, exactamente. Es una persona educada que ha cursado por el sistema educativo por más de 10 años, 15 años. Tiene estudios universitarios, por ejemplo. Es una persona que por su profesión o por su labor recibe una remuneración bastante importante, y eso lo diferencia de una persona que se ubica a la mitad de la distribución, es decir, que puede recibir la mitad del ingreso que es el comelón, o que la persona que recibe menos ingreso. Entonces, por otro lado, la persona que recibe menos ingreso muy probablemente tiene un nivel educativo muy bajo, que lo hace que no sea atractivo o no sea tan atractivo para contratar en el mercado laboral. Entonces la clave en este tema es educación. Efectivamente se ha encontrado que es uno de los elementos fundamentales, aquí y en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en una de las investigaciones que usted mencionaba, por ejemplo, en el caso de Stiglitz, él encontró que la diferencia, y en otros estudios también, la diferencia entre un muchacho que se quedó en el camino de secundaria, o digamos que terminó la secundaria, y otro que sacó un título universitario, digamos, de bachiller, la diferencia de salarios es prácticamente el doble, ¿verdad? O sea, hace una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, esas brechas educativas que también se encuentran en otros lados son los que ahora están repercutiendo en eso. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿por qué ese miembro de ese hogar recibe más ingresos que los otros? Bueno, porque estudió más, porque se preparó más, y hoy en día, si lo vemos, el mercado está premiando eso. El mercado premia eso con salarios de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene una masa de gente desempleada, si usted la ve hoy en día, ¿verdad? La gente que está desempleada
hay una proporción muy importante que es gente que tiene baja calificación. A eso se les cuesta más conseguir trabajo. Y eso tiene que ver mucho con toda la transformación económica que ha pasado no solamente en Costa Rica, sino en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces ahora ese capital educativo, ¿verdad?, hoy el mercado lo premia mucho, porque las capacidades son mayores, ¿verdad? Entonces, claro, si por un cierto periodo descuidamos esas partes, entonces hay un grupo que se quedó rezagado y que no terminó de estudiar o que se quedó en la secundaria, y hay otro que siguió adelante y llegó a la universidad, ¿verdad? Ahí tiene diferencias muy importantes. Ese que llegó a la universidad puede tener las posibilidades de comprarse o de comerse los 18 pedazos esos, ¿verdad? O comprarse los 18 pedazos versus el otro, ¿verdad? Y entonces, claro, es un grupo más pequeño, ¿verdad? Y eso incide en la distribución del ingreso, ¿verdad? No es que nadie lo haya pues, obviamente pensado en esa forma, pero al final de cuentas lo que nos dice es que si esa distribución se ha desmejorado, algo tiene que ver precisamente el tema educativo, ¿verdad? Porque ciertamente uno dice, bueno, el Estado gasta mucho en educación, es cierto, ¿verdad? Pero ¿cómo se gasta eso, verdad? Ahí tiene que ver mucho la calidad de la educación, ¿verdad? Ahí hay elementos que inciden, por ejemplo, la deserción en secundaria, ¿verdad? ¿Qué pasa con un muchacho que sale del colegio a nivel de tercer año, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo van a ser sus ingresos de ahí en adelante? De ahí, digamos, de los 15 a los 25 años, comparado con uno que siguió, claro, se graduó y fue a la universidad. O incluso, incluso a la universidad puede ir a un colegio técnico, incluso, o un instituto técnico, ¿verdad? Los ingresos van a ser mucho más altos, ¿verdad? Entonces, esas brechas educativas se quedaron como rezagadas en el camino, ¿verdad? Entonces, no solamente en un aspecto de cantidad, porque ciertamente sí, el Estado invierte mucho en educación. La gran pregunta que hay que investigar más a fondo es cómo se está gastando, ¿verdad? Con el tema de la educación siempre es muy curioso porque por años se decía que la población costarricense era una población muy educada, se partía de que el 98-99% sabía leer y escribir. Ahora este mito está completamente derivado, no es nada más saber leer y escribir, es tener un segundo idioma, saber computación, entre otras cosas. Pero hay un parámetro establecido que diga, a partir de este nivel o de cierta cantidad de años de escolaridad de una persona, ya se podría garantizar ingresos dentro de las variables que ustedes manejan. Vamos a ver, digamos, hay áreas, por ejemplo, el nivel técnico, ¿verdad? El nivel técnico hoy en día es un factor muy buscado, ¿verdad?, por las empresas. Incluso podría ser que en algunos casos se requieran más técnicos que ingenieros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Intel vino a Costa Rica, ¿verdad?, lo primero que preguntó no es cuántos ingenieros electrónicos gradúa Costa Rica al año, preguntó cuántos técnicos en electrónica gradúan los colegios universitarios. Y se encontró que eran muy pocos, ¿verdad? Porque entonces ese elemento es el que hace falta. Todo esos muchachos que termina una secundaria o incluso hasta podría uno decir con un colegio vocacional, ¿verdad?, ya tiene posibilidades de colocarse muy rápido. E incluso hay empresas que terminando lo contratan él mismo, ¿verdad? Él puede ir a hacer una práctica incluso, ¿verdad?, a un colegio técnico y después quedarse trabajando ahí, ¿verdad? Claro. Entonces él puede conseguir mucho más rápido, ¿verdad? Sí, porque eso está muy ligado, lo que dice don Miguel, precisamente con eso, cómo algunas especialidades técnicas en cierta medida podrían generar mayor inserción en el mercado laboral que incluso un nivel mayor de educación, que tampoco está mal. Sí, podríamos decir que es otro tipo de educación, que es una educación más orientada hacia las necesidades de las empresas. Que ese es un secreto, o mejor dicho, es como la clave en estos tiempos, en los próximos años, y lo que las empresas están demandando en este momento. Conocimientos especializados por parte de jóvenes que quieran obtener experiencia laboral. Yo estaba, Carlos, perdona, sí, analizando en los 80s, en la crisis del 7882, mucha gente tuvo que salirse de estudiar, y eso nos generó que en el 90 entonces tuviéramos una generación cuasi perdida, donde había mucha gente que no tenía bachillerato. Y también que la economía era diferente, ¿verdad? Claro, pero por eso, pero cuando vos llegas a los 90, sí, cuando la gente que se salió del colegio en el 82 ya tenía 30,
35, 40, digamos, tenían que buscar trabajo, pues tenías una generación que no tenía bachillerato y tenías una generación llena de novenos años o de séptimos años. Con educación pasa algo muy curioso, y yo lo he visto, por ejemplo, que habían personas que ya con un nivel de bachiller, ya salían de quinto año de colegio, los ponían a dar clases. Sí, bueno, sí. Pero es que sabes qué es lo que a mí me llama la atención ahora, vamos a ver. Bueno, ya del 78 al 82 no ha habido ninguna crisis. La del 2008 fue una crisis económica internacional, pero no fue una crisis costarricense. Pero aún así, la mitad de los muchachos que entran al colegio no salen del colegio. No. Y yo sé que hemos hablado mucho de este tema. Y es una tendencia que se mantiene. Claro, pero ¿qué es lo que obliga a la gente a salir? Digamos, yo conozco gente que se sale del colegio porque... no sé, porque se le resulta muy difícil, sí. Porque no le gusta leer. No hay una causa tan fuerte, digamos, como que uno diga, sí, la crisis del 80 nos obligó a salir, porque la mitad de la población no tiene bachillerato, por ejemplo. Es impresionante. Sí, es correcto. Pensando en nuestros días, tenemos una juventud cuyos, mejor dicho, el gobierno, los últimos gobiernos han tratado a través del programa Avancemos de mantener a esa juventud, sí, a esos adolescentes en el sistema educativo, en los colegios. Ese programa, dentro de sus cosas que puede corregir, creo que ha logrado que la población estudiantil se haya mantenido en el sistema. Entonces, podríamos decir que Avancemos en los últimos años ha sido un esfuerzo que, a pesar de que tiene algunas cosas que corregir, es un mecanismo que ha tratado de mitigar lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en los años 80, que, como ustedes dicen, es la generación perdida. Es mejor que exista que no exista, Avancemos, claramente. ¿Verdad? Sí, digamos, los detalles que tiene no son suficientes para decir ojalá que no existiera, no, que dicha que existe, aunque sea con estos fallos. Estaba viendo a Isel revisando el documento, y yo también lo estoy revisando para que no se nos escape ningún dato. El de la OCDE a mí me llama la atención. Sí, que eso evidencia que no necesariamente los países menos desarrollados son los que están presas de la mala distribución de ingresos. También hay países, recordemos que la OCDE es una organización que agrupa a muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, que por cierto Costa Rica está haciendo un esfuerzo importante por ingresar a la organización. También la tendencia se mantiene, una distribución inequitativa de ingresos. Correcto. Ahí también pesa mucho el tema de las brechas educativas, ¿verdad? Sí. Uno pensaría que en otros países no, o en Estados Unidos incluso, ¿verdad? Pero no, efectivamente es así, ¿verdad? Los mismos, incluso los analistas que han estudiado el caso estadounidense dicen, no, la educación secundaria en Estados Unidos está muy mal hoy en día, ¿verdad? Y los mismos lo reconocen, ¿verdad? Sí, sí. E incluso a nivel de ciertos posgrados, tampoco, cuando puede haber algo de calidad es ya a nivel, digamos, de estudios doctorales, ¿verdad? Pero yo puedo ponerle un caso. Yo fui a estudiar a Estados Unidos en economía, un posgrado en maestría. Lo que yo estudiaba ahí a nivel de maestría era lo que estudiaba en Costa Rica en el bachillerato. Ok. Entonces, a ese nivel yo no estaba ganando mucho. Sí, sí, claro. Fueron los estudios posteriores donde ya uno comienza a ver otras cosas. Entonces quiere decir que hay una brecha donde no aporta capital humano la educación en ese país, ¿verdad? Algo parecido en menor grado, desde luego, pero nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? La pregunta que usted hacía, ¿por qué un muchacho se sale de la secundaria, ¿verdad? De acuerdo con los estudios que ha hecho el Ministerio de Educación, el noveno año es un punto de quiebre. Es donde el muchacho analiza y decide qué hago, ¿verdad? El tema de la pobreza y la insuficiencia de ingresos, bueno, es uno, no lo podemos negar, ¿verdad? Que puede ser, y ahí fue donde nació mucho de la iniciativa de Avancemos. Bueno, ayudémosle a la familia, ¿verdad? Para que el muchacho no tenga que dejar de trabajar, ¿verdad? Pero de estudiar porque tiene que trabajar, ¿verdad? Esa es la filosofía del programa en esencia, ¿verdad? Y ciertamente ha ayudado, ¿verdad? El impacto ha sido mucho en términos de pobreza. La pobreza posiblemente hubiera sido más alta sin Avancemos. Ahora ha ayudado, pero menos en temas desde el punto de vista de distribución del ingreso, ¿verdad? Porque ahí también se dan lo que se llama las filtraciones, ¿verdad? En el sentido de que en algunos casos la ayuda no llega exactamente a donde debe llegar, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que se ha estado hablando mucho, ¿verdad? Lo que es la focalización, ¿verdad? La focalización de los programas sociales, ¿verdad? Entonces ahí sucede todo, el muchacho dice, bueno, si yo percibo que los años siguientes no me van a aportar mucho desde el punto de vista de mi ingreso laboral o de mi ingreso al mercado de trabajo, mejor me salgo ya y comienzo a buscar trabajo ya.
O si dice, no, lo que me están enseñando, efectivamente, esto me sirve, entonces yo sigo, ¿verdad? Posiblemente si uno hiciera el análisis de la deserción en colegios vocacionales y los demás, va a encontrar una diferencia importante, ¿verdad? Porque el que está en el colegio vocacional, él ve que si está estudiando computación, mecánica automotriz, cualquier otra cosa, eso ya le va a servir, como le decía anteriormente, e incluso la práctica que hace en una empresa le da la posibilidad de que se quede ahí, ¿verdad? Pero el otro que no está en un colegio vocacional le podría preguntarse, bueno, ¿y esto que yo estoy aprendiendo ahora realmente me va a ayudar a conseguir una inserción más rápida en el mercado? No lo sabe. Entonces de repente si él considera que no, entonces mejor se sale. Y eso es una de las razones. Entonces eso tiende a perpetuar el problema de distribución, ¿verdad? Porque al cabo de los años, el muchacho que salió del vocacional va a tener un ingreso mayor que ese. Sí. Y ahí es donde vamos a ver después las diferencias. Claro. Vamos a ir a una pausa comercial. Ahora que hablaba de Estados Unidos, recordé a Stiglitz, precisamente el 42% de los estadounidenses cree que la desigualdad ha aumentado en los últimos 10 años, solo el 42% en Estados Unidos, cuando en realidad ha tenido un aumento abismal. Y entonces Stiglitz se pregunta, ¿y por qué no saben que aumentó la desigualdad? Bueno, porque no se topan, porque resulta que la desigualdad es tal que el grupo que está en el más rico versus el más pobre ni siquiera se topa en la calle, no sabe que existe el otro. 2:41, vamos a la pausa y regresamos con matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2 de la tarde con 44 minutos, gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando de desigualdad del ingreso, es decir, del dinero que produce Costa Rica, que ingresa a Costa Rica, por decirlo de alguna forma, cómo se distribuye entre su población. Y estamos encontrando datos muy interesantes. El 20% que más tiene recibe más o menos 18 veces lo que recibe el 20% que menos tiene. Hablamos de que pertenecer a un país desarrollado no asegura necesariamente la igualdad. Hablamos de que la clave mágica en todo esto se llama educación. Todo llega a un mismo lugar. Todo llega a la educación. Sí, hay otros aspectos, pero digamos, educación es la clave. Sí. Pero a mí también me llama la atención en el estudio que dice que el impacto de las políticas públicas no es concluyente, porque hablamos de Avancemos, digamos, es una política pública, pero hay un montón de políticas públicas. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Impacta en la igualdad la política pública o no impacta? Podemos ver el tema por el lado del gasto social, y por ese lado de lo que revisamos en la investigación, vemos que el gasto ayuda a que la distribución del ingreso, a que la repartición entre los miembros de la sociedad sea más equitativa. Entonces, por ejemplo, volvemos al tema de Avancemos. ¿Qué es Avancemos? Es una transferencia que da el gobierno a las familias que tienen hijos en educación secundaria. Al final, esa transferencia es plata que les llega de más a sus billeteras, y entonces les permite salir, si están en un nivel de pobreza, les permite probablemente salir del nivel de pobreza. Entonces, en ese sentido, un programa como Avancemos, que es una transferencia directa, podría repercutir en mejorar la distribución del ingreso, ya que ese hogar que tenía un ingreso menor, con la transferencia recibe un ingreso mayor, y así la diferencia entre ese hogar pobre y los hogares más ricos disminuye. Eso por el lado del gasto social. Sin embargo, hay otro elemento que hay que considerar, y creo que ahí don Miguel nos puede ayudar, que está relacionado con la eficacia en el gasto público. Porque podemos destinar gran parte de los recursos a mejorar o a dedicarlos a ciertas políticas públicas, pero si no tenemos una rendición de cuentas de cómo se está llevando a cabo un programa en específico, si está dando los resultados adecuados con esa plata, con ese dinero que se está destinando, entonces ahí podríamos tener un problema de política pública. Sí, el tema de la eficiencia del gasto público, ¿verdad?, es algo que tal vez no lo habíamos considerado mucho en este país, ¿verdad? Sin embargo, hoy, y con mucho más razón en la actualidad, con recursos más escasos,
se convierte en algo imprescindible. Es decir, cuánto realmente está llegando a los grupos a que debe llegar, ¿verdad? Y hay metodologías para hacer esto. Por ejemplo, en Perú hicieron una vez un desarrollo de una serie de programas, y uno en particular se llamaba el programa del vaso de leche. Era un programa nutricional de dar de leche a niños escolares de bajos ingresos. Y ahí la pregunta era, bueno, si estamos siendo efectivos, y entonces lo llamaban así porque lo que se trataron de hacer fue tratar de determinar cuánto de ese vaso de leche le llega efectivamente al niño, ¿verdad? Y encontraron que no les llegaba mucho, ¿verdad? Porque se vivían otras cosas, ¿verdad? Entonces, en los programas sociales sucede mucho eso. De repente se va en salarios, de repente se va en transportes, en otras cosas, ¿verdad? Y queda muy poco para realmente el beneficiario final, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes preguntas que hay que investigar a fondo, ¿verdad? Si realmente eso está llegando a quien debe llegar, y hay formas de hacerlo, ¿verdad? Hay formas de hacerlo, ¿verdad? Hay metodologías que pueden determinar, por ejemplo, volviendo al caso de un programa de becas, por ejemplo, qué porcentaje de los estudiantes que recibieron una beca, se hubieran salido si no hubieran recibido la beca. O también uno puede plantearlo alternativamente, qué porcentaje de los estudiantes que recibieron una beca hubieran seguido los estudios aunque no les hubieran dado la beca. Son dos preguntas diferentes, pero que tienen que ver con lo mismo, ¿verdad? Contestarse ese par de preguntas es fundamental, porque ahí uno sabe si realmente le está llegando o no le está llegando, ¿verdad? Entonces, la eficiencia del gasto, entonces en ese sentido se torna muy importante. Entonces, no es solamente una cuestión de recursos, ¿verdad? Sino cómo estoy gastando esos recursos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención cuando vi, por ejemplo, uno de los últimos informes del Estado de la Nación, donde decía que cerca de un 40 y resto por ciento de gente que antes era pobre, o hay cerca de un 40% nuevos pobres, o sea, la población pobre entra y sale de ese grupo. ¿En cuánto influye todo esto, la distribución de ingresos y todo en relación al tema? Bueno, es que son dos mecánicas distintas, porque la pobreza se define distinto con respecto a la distribución del ingreso, ¿verdad? En el caso de la pobreza existe lo que se llama, una de las metodologías más conocidas, la línea básica, digamos, o las necesidades básicas insatisfechas. Entonces yo defino un ingreso familiar X, ¿verdad? Y entonces determino cuánto de esas necesidades básicas insatisfechas se cubren con ese ingreso. Entonces, en el caso de pobreza, por ejemplo, si una persona o una familia o hogar, el ingreso que recibe no le alcanza para comer de acuerdo con una ingesta calórica definida, se clasifica como pobre extremo, ¿no? Se clasifica como pobre extremo, ¿verdad? Entonces ahí incrementar el ingreso de esa familia lo saca de la pobreza, porque lo sube de la línea de pobreza, ¿verdad? En el caso de distribución del ingreso es diferente, porque no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente la persona va a mejorar respecto a otros, ¿verdad? En el sentido de que incluso, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos se debatía mucho los programas, ¿verdad? Porque se decía que había gente que tenía ingresos más altos que otros. Y entonces lo que se decía, bueno, decían algunas personas, bueno, ¿y qué problema tiene eso si es una persona que tiene un negocio o que tiene sus capacidades y tiene un ingreso mayor, y eso no implica que desmejora los ingresos de otros? En otras palabras, él se hacía más rico, pero otros no se hacían más pobres. Entonces él decía, ¿cuál es el problema con eso? ¿Verdad? Entonces ese es uno de los temas, ¿verdad? Y ahí es donde entra mucho el tema también de la otra parte del gasto, que es la parte tributaria, ¿verdad? Claro. Y la gran discusión acerca de los impuestos, ¿verdad? Y el impacto de eso. Claro, porque uno por medio tributario puede aumentar la igualdad o disminuir la desigualdad, quitándole, en términos muy sencillos, quitándole a los que más ganan, redistribuyendo, o quitándole menos o quitándole nada a los que menos tienen, y genera una sociedad más igual, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿La política fiscal costarricense o el sistema fiscal, más allá que la política, ayuda a que seamos desiguales, más desiguales? Según la evidencia que encontramos, podríamos decir, bueno, no hay una afirmación concluyente, porque hay un estudio, por ejemplo, que dice que entre el 88
1988 y el 2000, el esquema costarricense es regresivo. Cuando decimos regresivo, es que carga con un mayor peso relativo a los más pobres y con un menor peso a los más ricos. Por otro lado, hay otro estudio que encontramos que dice que el efecto es neutral, en el sentido de que no genera un efecto adverso hacia los más pobres. Y en ese sentido hay toda una discusión sobre qué impuestos, y eso lo vivimos en estos momentos, cuáles son los impuestos más indicados, no solamente para recaudar más ingresos por parte del gobierno, sino también para que ese impacto en la sociedad sea lo más progresivo posible. Cuando decimos progresivo es que afecte de una forma menos negativa a los más pobres y se le cargue de una mayor forma a los más ricos. En ese sentido también podemos hablar de ciertos tipos de impuestos, ¿verdad? Que están los impuestos al consumo, como el impuesto de ventas, que es un impuesto que afecta a los pobres, en el sentido de que cuando estamos afectando el consumo, tenemos a un pobre que está consumiendo una bolsa de arroz, y para un pobre consumir una bolsa de arroz puede ser su única forma de alimentación casi. En ese sentido, un impuesto al arroz es aumentarle el precio del arroz y es limitarle aún más el presupuesto a las personas más pobres. Claro. Y por otro lado tenemos los impuestos a la riqueza, que son los impuestos directos, los cuales, por ejemplo, tenemos el impuesto de renta, se gravarían sobre la riqueza. Entonces, en ese sentido, parte de la política tributaria uno esperaría que debería ir orientada hacia una mejora en la distribución del ingreso de los hogares. También citan aspectos muy importantes sobre la apertura comercial y la relación que tiene con los ingresos, que son dos variables que normalmente siempre se ven muy ligadas. ¿Cuáles son los hallazgos que tienen respecto a este tema? Bueno, en el caso de la política comercial es un tema que la evidencia enseña otras cosas que no es lo usual, ¿verdad? En el sentido de que lo que mucha gente decía, bueno, es que la desigualdad es mayor por la globalización, ¿verdad? Pero resulta que hay un efecto indirecto ahí, ¿verdad? En el sentido de que cuando cualquier país se abre al resto del mundo, tiene acceso a mejores tecnologías, ¿verdad? Tiene la posibilidad de exportar productos más sofisticados, ¿verdad? Entonces, si yo voy a exportar productos más sofisticados, requiero una mano de obra más calificada, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que yo estaba en un momento donde una economía, digamos, que lo que exportaba era, por decir algo, galletas, ¿verdad? Ahora voy a exportar planos electrónicos, ¿verdad? Y para leer y trabajar un plano electrónico necesito un muchacho graduado de un colegio o puede ser de un instituto técnico, ¿verdad? Pero eso es una calificación ya que se requiere, ¿verdad? Que la globalización la exige porque eso es lo que me está pidiendo el mercado. Lógicamente, por lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? El ingreso que va a recibir ese técnico va a ser mayor, ¿verdad? Que el que recibiría una persona que trabaja en una fábrica de galletas, ¿verdad? Entonces no es exactamente por el hecho de que me abría al resto del mundo, sino porque la calidad de productos que se exigen requiere una mano de obra más calificada y a ese le voy a pagar mejor, ¿verdad? Y entonces ahí hay un efecto digamos, distributivo, ¿verdad? Se amplía la brecha, ¿verdad? Entonces, si un país tiene muy pocos calificados, pero tiene muchos no calificados y pocos calificados, ¿qué va a pasar ahí? Que los ingresos se van a concentrar en los más calificados, ¿verdad? Precisamente por sus competencias, ¿verdad? No necesariamente simplemente porque yo me abrí al resto del mundo y eso salió automáticamente, no, es que hay toda una dinámica ahí desde el punto de vista de las capacidades, ¿verdad? De hecho, en este tema de la apertura comercial, ustedes revisan estudios hechos, ¿verdad? Entonces a mí me llama la atención porque en un estudio de Sánchez de 2005 dice que la reducción de aranceles a la importación permitió la adquisición de tecnología importada y esto aumenta la demanda de trabajadores calificados. En otro de 2007 concluye que el ajuste del mercado de trabajo en respuesta a la desgravación arancelaria benefició de manera igualitaria a los asalariados. Trejos y Oviedo en 2012
dicen que la expansión del empleo público y la nueva economía exportadora estaría apoyando la concentración de los ingresos. Este se nos sale de la tesis, dice no, sí, efectivamente la apertura comercial aumenta la concentración de ingresos, vamos a ver, y las transferencias desde el Estado a los grupos menores de menores ingresos no lograron frenar esta situación. Y Chacón, Garita y Lobo en 2013 dicen, al analizar el efecto de la reducción arancelaria sobre el bienestar de los hogares, concluyen que el impacto de la desgravación fue positivo. Ok, entonces tenemos dos estudios que dicen iguales. Un estudio que dice afectó completamente y otro que dice más bien ayudó. ¿Cómo hacen para llegar a una conclusión en un momento donde estamos empatados? Ahí están empatados, ¿verdad? ¿Cómo llegan a esa conclusión, Carlos? Efectivamente, nosotros lo que concluimos es que no es concluyente con la información. Sí. Nuevamente volvemos a las redundancias, pero con la información, con los estudios que nosotros encontramos, al final la evidencia empírica lo que muestra son resultados incluso hasta contrapuestos. Y en ese sentido, lo que uno podría pensar, por un lado, es que si hay un efecto indirecto, como decía Miguel, en el tema de la educación, como el sector exportador requiere mano de obra con cierta calificación, y esa mano de obra puede que no sea la más abundante en el país, y esa escasez de mano de obra calificada para el sector exportador puede incrementar, incluso inflar los salarios de esos trabajadores que están vinculados al sector externo, claro, en contraposición a empleos o a trabajadores que trabajan para el mercado local, en donde tal vez no requieran, no digo que no estoy generalizando, pero puede haber casos en los cuales no requiera un nivel de calificación tan avanzado como para una empresa que está exportando hacia otros países. Claro, pero nosotros podemos decir, la educación es la clave, no podemos, siento por lo menos que no podemos decir que la educación garantiza un buen ingreso, no lo hace, porque hay muchos casos de excepción, pero si usted tiene educación tiene más probabilidades de tener un buen ingreso que alguien que no tenga educación. Ese es el primer punto. Si usted todavía quiere tener un poquito más de ingreso, sepa de tecnología. No es solo leer y escribir. Exactamente, no solo leer ni escribir. De hecho, vieras que a mí me hace gracia como lo redactan ellos en el informe. No me hace gracia, me llama la atención y me parece muy bueno. Y ellos dicen, si crece la brecha educativa, crece la desigualdad, claramente. A mejor educación, mejores salarios, claramente. El premio crece si la persona tiene mayor conocimiento tecnológico. Entonces, es educación, tecnología. ¿Qué más incluirían ustedes en esa receta, digamos, para tener más probabilidades de éxito? Bueno, esos son dos, digamos, elementos centrales. Sí. También están mucho las actitudes, ¿verdad? Actitudes. La actitud, ¿verdad? ¿Aptitud o actitud? Con C o con P. Aptitud, ambas. actitud, ¿verdad? También. Estamos en radio, es un poco difícil. Exactamente. Las dos. Entonces, ¿cuál es la posición que tiene una persona, ¿verdad? Con respecto al capital social que quiere tener, ¿verdad? Hoy en día, como usted bien lo decía, digamos, tal vez es muy diferente en los años 60. En los años 60 una persona con saber medio escribir a máquina entraba en un banco comercial. Sí, claro. Hoy no entra con eso. Hoy en día tiene que saber eso, tiene que saber computación, tiene que saber idioma. La parte de actitud tiene que ver también con aspectos culturales, cómo se acomoda él, por ejemplo, a la dinámica de la institución, ¿verdad? Cómo se acomoda al trabajo en equipo. Es muy importante el trabajo en equipo, ¿verdad? Si él tiene problemas de personalidad para trabajar con otros, por ejemplo, ¿verdad? Esos son cualidades, lo que llaman, ¿cómo le llaman eso? En inglés le llaman soft skills. Blandas. Exactamente, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas se requieren también. Pero aquí tenemos como dos dimensiones, ¿verdad? La que depende del individuo, ¿verdad? Y la que depende del Estado. Entonces, detengámonos un momento en la que depende del individuo. Educación, tecnología, aptitud y actitud. ¿Hay alguna diferencia entre empleados públicos y privados en el tema de la desigualdad? Porque se me ocurre alguien que tenga 9º año. En este instante creo que puede entrar a trabajar de chofer en una institución pública. Y también puede entrar de chofer a una empresa privada. Pero el que entra a la institución pública, producto de los pluses y de las anualidades, es probable que con la misma título gane 3 veces más que el resto. No sé si esto fue parte del estudio
la relación es esa entre quién es más desigual, los públicos o los privados. Bueno, eso fue parte de un estudio previo. Ajá. ¿Verdad? Tal vez lo pedirá Ponga el dedo en la llaga, don Carlos, por favor. Porque yo estoy seguro que va a ser polémico lo que va a decir. No, efectivamente, lo que nosotros investigamos anteriormente sobre el salario del sector público y del sector privado es que efectivamente hay unas diferencias muy palpables en cuanto al tratamiento que reciben los asalariados del sector público con respecto a los del sector privado. Entonces podemos tener, por decir un ejemplo, un chofer del sector público, un chofer del sector privado, y vemos que los salarios difieren en una cuantía importante a favor del chofer del sector público. Eso únicamente, bueno, tomando en cuenta un caso hipotético de una persona que tenga, por ejemplo, 10 años de experiencia laboral en el sector público y que además reciba sus anualidades respectivas y reciba otros pluses. Entonces, hay una serie de desigualdades que se muestran a la hora de analizar datos a nivel puntual, a nivel de puestos laborales en el sector público y cómo se comparan ese nivel salarial con respecto a los mismos puestos en el sector privado. Entonces, ahí es donde vemos diferencias de hasta, podríamos decir, 40%. ¿40%? Alrededor, dependiendo, claro está, dependiendo del puesto, dependiendo también... Y de la antigüedad. De la antigüedad, sí, porque una persona que está recién ingresada al sector público no tiene la antigüedad, entonces va a recibir, por decir algo, 1 o 2 anualidades si es que ha estado 1 o 2 años en el sector público, pero puede ser también el caso de una persona que ya tenga 15, 20 años y va a recibir 20 anualidades. Sí. Y tiene que ver con la pobreza también. Yo no aquí lo voy a hablar sin dato, pero yo no creo que exista un funcionario público que esté por debajo de la línea de pobreza, porque el solo ingreso al sistema público le garantiza estar por fuera de la línea de pobreza. Sí, es muy posible que sí sea, no se ha medido así, pero claro, pero es muy posible que sí, efectivamente exista así, ¿verdad? Hay pocos estudios y creo que hay uno reciente, uno de los últimos, que sí hace esa comparación, ¿verdad? En el sentido de que en la distribución del ingreso y la comparación de los salarios lo hace entre el sector público y privado. Y entonces esa diferencia marca también la distribución del ingreso, claro, cosa que alguien, tal vez mucha gente o muy poco se había preguntado, ¿verdad? O había puesto la puntería por ahí, ¿verdad? Eso significa que el índice Gini entre privados y públicos es 90% casi. Efectivamente, este punto lo consultamos al INEC a ver si ellos tenían un coeficiente Gini, que es el indicador para medir la desigualdad, y no lo tenían disponible. Entonces, hubiera sido interesante para nosotros tener un coeficiente Gini de trabajadores del sector público que tomara en cuenta el ingreso laboral de esos trabajadores, claro, con respecto a los trabajadores del sector privado. Claro, pero fue una limitante en nuestro caso para... Claro, y debe ser una limitante para nosotros también cuando nos pongamos a averiguar, porque eso significa, voy a regresarme a la casa de 5 miembros, el que gana 18 veces más que el primero, de ahí es probable que el que pueda ser funcionario público y el que está abajo sea privado, o no, pueden haber los dos extremos, que el que gana 18 veces sea privado, muy exitoso, el que gana 1 sea privado y los que estén en medio sean funcionarios públicos. Sí, hay un elemento que encontramos también dentro de lo que estábamos revisando para este estudio, que es que el trabajo calificado tanto del sector público como del sector privado son los principales factores que explican la desigualdad en la distribución de los ingresos para el periodo 2000-2009. Para dar un porcentaje, alrededor del 56% de la desigualdad resulta explicada por el trabajo calificado del sector público y del sector privado, y cada uno de esos componentes aporta aproximadamente la mitad. Entonces podríamos decir que el sector público calificado aporta cerca del 30%, o que explica, mejor dicho, alrededor del 30% del nivel de desigualdad que registra nuestro país, o que registró nuestro país en la primera década de este siglo. ¿Me ayudas a bajar eso un poco más? Sí. Eso, si estoy comprendiendo bien, esto quiere decir que la parte de mayor ingreso, la parte de mayor ingreso es la que tiene empleos calificados, por los cuales se paga relativamente bien. Sí, efectivamente, sí, y que los empleos calificados, tanto en el sector público como en el sector privado, los ingresos que reciben los trabajadores que se ubican en esos empleos calificados, esos ingresos
ese nivel de ingresos es la que está explicando una parte importante de la desigualdad que existe en toda la distribución. Cuando decimos distribución, Claro. nos imaginamos a todos los trabajadores de este país asalariados. Entonces, cada uno de esos trabajadores va a recibir un salario. Entonces, de todas... Cada uno aporta la mitad, me dijiste. Privado público. Privado público, si sumamos los dos, es más del 50%. Explica más del 50% de la desigualdad que ocurrió en Costa Rica. La gente con más ingresos se dice quintil. Es correcto. Es un término más técnico, que en realidad lo que nosotros decimos es que o mejor dicho, toda la población de Costa Rica, los 4,5 millones aproximadamente que somos, las podemos dividir en grupos de 5 o de 10 poblaciones de igual cuantía. Ok, pero eso, si volvemos a reinterpretar lo que nos acabas de decir, significa que el grupo de gente con más ingreso, es decir, que el comelón de la casa, o los comelones, están conformados por empleados públicos y privados, educados, con conocimiento en tecnología, pero eso no basta, sino que tienen puestos, calificados. Es en correcto. una empresa pública o privada. Es correcto. Esa es la caracterización. Así como caracterizamos al que quedaba con hambre, ahora caracterizando al grande es educación, tecnología y tiene empleos calificados. Exacto. Ese es el que está, digamos, en el quintil 5, hablando técnicamente, ¿verdad? Sí. Si lo partimos En el en más 5, sería 5. Si lo partimos en 10, sería el decir 10, ¿verdad? Es igualmente uno podría ver cuál es el perfil, el que está abajo, ¿verdad? En el quintil 1, que está en el 20% más bajo. Posiblemente va a encontrar gente con muy poca calificación, ¿verdad? Gente en el sector informal, ¿verdad? Y que no tiene acceso a políticas del Estado, ¿verdad? Claro. No está asegurado, por ejemplo, no tiene créditos, ¿verdad? Entonces eso hace que su nivel y las posibilidades de ascender al segundo quintil, ¿verdad? Va a ser más difícil, ¿verdad? Cuando no sé qué tiene que ver algo la vivienda con este tema. Hace unos días tenía una conversación con alguien de cómo la vivienda venía a ser el símbolo, digamos, de arraigo de la clase media. Es decir, cuando usted llegaba a la mitad de la tabla de los quintiles, cuando llegaba a la mitad, la característica que a usted lo apropiaba de estar en la mitad era la casa propia. Exacto. Así era en los años 60, 70, ¿verdad? Incluso yo diría que hasta principios de los 80, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa época un recién graduado universitario, ¿verdad? Lo digo porque gente me lo contó, ¿verdad? Saliendo de la universidad, trabajando en un banco, alguna institución, tenía la posibilidad de tener su casa propia. Claro. Y en un barrio, digamos, residencial. Hoy ya eso no es posible. Para un muchacho recién graduado le va a costar mucho claro. Conseguir esa vivienda propia, efectivamente, ¿verdad? Claro, entonces hemos ido desapareciendo la cintura de esa clase media. Tenemos ricos más ricos, pobres más pobres y clase media más cercana al abajo que arriba. O seguimos siendo bastante fuertes a la mitad. Bueno, esa es una discusión que está abierta y que podríamos decir que sí, seguimos teniendo esa clase importante, ¿verdad? Pero también es cierto que la cintura, como usted dice, se ha ido reduciendo unos centímetros. Eso sí, claro, no tanto como en otros lados, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí hay una cierta tendencia de eso, ¿verdad? Por eso no todo lo fit es bueno. 3:11, vamos a la pausa. Regresamos con el último bloque de Matices. Gracias por estar con nosotros. Dice John Fonseca, interesante de Matices en Monumental. Dice en Twitter, dice Joxan Arroyo, creo que la alta deserción en secundaria va ligada al poco atractivo del plan educativo, obsoleto y poco inclusivo. El POAD dice diferencias del 40% entre el sector público y privado, lo acabo de oír en Monumental. Jorge Electro dice también se requiere un sistema educativo cultural que incentive el emprendimiento y la innovación. Sí, bueno, a mí me llama la atención lo que dice Joxan sobre el poco atractivo del plan educativo. Lo que pasa es que a mí me cuesta, poniéndome en los zapatos de alguien que está estudiando, decir, no voy a estudiar porque es aburrido. Y entonces me voy a condenar, digamos, a la pobreza de por vida porque es aburrido el plan de estudios. Habría que ver. Ahí está muy ligado, recuerde la última entrevista con el Estado de la Educación, más bien, donde decía el entorno educativo. Doña Isabel Román y Jennifer León, que decían que el entorno educativo influía mucho, si son papás que tienen cierto nivel de escolaridad. Los niños se acostumbran de ver a los hermanos mayores o a los papás a estudiar, entonces ellos se familiarizan más con este tipo de cosas. 3:12, vamos a la pausa, regresamos.
Matices. Los tonos de la actualidad. Con 14 minutos de la tarde estamos en Matices, hoy hablando sobre desigualdad. Dice John Fonseca, es una de las grandes divisiones entre socialdemócratas y liberales, porque en Matices deberían de hacer un programa desigualdad versus pobreza, porque algunos creen, dice John, que atacar una es más importante que la otra, es decir, bueno, es un tema efectivamente ideológico. Lo que pasa es que aquí vamos a caer en qué es primero, el huevo o la gallina. Si atacamos la pobreza, matamos la desigualdad de una vez, o si atacamos la desigualdad, matamos la pobreza. No sé. Sí, es muy relativo, ¿verdad? En la discusión en Estados Unidos, por ejemplo, sobre el tema actualmente, de la distribución y la desigualdad, hay gente que piensa que no, que el tema central es pobreza y después desigualdad. Ok, primero ataquemos la pobreza y después vamos a ver cómo repartimos la plata que entra. Exacto. Eso es una tesis. Sí, y con esto, y era algo que estábamos hablando ahora extra micrófonos, que me llamó mucho la atención, don Miguel, que usted decía, en cuanto está ligado la inseguridad a la desigualdad y no hacia la pobreza. Efectivamente. Eso, ahí entra mucho el tema de cuando la desigualdad se desmejora y cuando una persona pasa de un estrato a otro, ¿verdad? Como que ya pierde aquello que tenía, a lo cual estaba acostumbrado, y no le es fácil acostumbrarse a eso, ¿verdad? Porque ya yo estaba acostumbrado a ciertas cosas. Su zona de confort. Su zona de confort, ¿verdad? Entonces de repente ya estoy ahora en otro nivel que no me permite ciertas cosas, ¿verdad? Entonces parece que eso tiene que ver mucho con esas actitudes, ¿verdad? En donde, por ejemplo, en muchos países se ha visto que el motivo que provoca, por ejemplo, un asalto, ¿verdad?, no es que la persona está asaltando a una persona para robarle un celular, para malvenderlo en cualquier cosa y comer, sino que lo que él quiere es ese teléfono para usarlo él, porque él quiere tener ese teléfono. Claro. ¿Verdad? Es una cosa más de cómo vemos al otro y cómo nos vemos nosotros, y cómo se alimenta la frustración cuando vemos que otros tienen más oportunidades que nosotros. Bueno, no es un tema de supervivencia, finalmente puede ser un tema de ego también. Así es. De competencia. Sí. Así es. Qué increíble, ¿verdad? Como de un tema meramente económico podemos caer a un tema meramente social. Sin duda, están muy ligados. Definitivamente. Sí, ya cuando uno ya empieza a hablar de educación y del sistema educativo, ya cae en la parte social y son cosas que van muy ligadas, muy relacionadas. Por eso es que el problema de distribución es tan complejo, ¿verdad? Sí. Porque tiene muchos puntos de vista, ¿verdad? Uno que mencionamos ahí, que también a veces se menciona como causante, es el tema migratorio, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, sí, es otro tema. El estudio echa el mito abajo. Sí, los estudios no lo demuestran. No. ¿Verdad? Porque se decía, bueno, que la parte migratoria que entra a un cierto estrato y que tiende entonces a tirar los salarios hacia abajo, ¿verdad? Y entonces eso hace que la distribución entre ese grupo y el siguiente o el otro se amplíe. Sí. Los estudios que se han hecho no encuentran eso. ¿Y ahora quién echamos la culpa? Y también hay un elemento importante que podría ser como dinámico en el sentido de la migración. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado hipotéticamente si los nicaragüenses no hubieran llegado al país? Tal vez los costarricenses que tienen trabajos que no eran calificados, o mejor dicho, con menos calificación, hubieran recibido un salario mayor porque la cantidad de personas disponibles para hacer ese trabajo hubiera sido menor. Pero tal vez si uno lo ve ya a mediano plazo, probablemente algunas industrias, algunos sectores económicos se hubieran visto en dificultades para continuar su actividad económica en Costa Rica. Entonces, tal vez una situación hipotética en el mediano largo plazo podría ser que ciertos sectores productivos en Costa Rica, tal vez, por ejemplo, en el sector agrícola, tal vez no hubieran continuado de no ser porque los nicaragüenses se mantuvieron e ingresaron de manera continua a nuestro país. Claro, sí, porque la primera lectura que vos nos hacías como ejemplo, que es, bueno, los salarios no hubieran bajado porque habría menos oferta y por lo tanto había un mejor salario. Bueno, es una lectura muy básica, digamos, porque a mediano plazo efectivamente sí está bien, pero puede ser que muchas empresas hubieran ido para Nicaragua, donde iban a estar los nicaragüenses que no vinieron a Costa Rica. Sí,
Pero bueno, ustedes se traen abajo el mito. No son ellos los que nos quitan, no son ellos los que nos afectan en la distribución, ¿verdad? Ahora bien, salgámonos un momento de Costa Rica, los últimos minutos del programa. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales. África es la región más pobre, pero América Latina es la región más desigual. Así es, efectivamente, ¿verdad? Y eso es un fenómeno ya de mucho tiempo, ¿verdad? Hay países que han sido tradicionalmente desiguales, ¿verdad? Y lo siguen siendo, ¿verdad? En Centroamérica prácticamente casi todos lo son, ¿verdad? Y efectivamente mucho tiene que ver con cómo se fueron creando en el tiempo esas estructuras sociales, ¿verdad? Y eso se ha perpetuado y bueno, y es una dinámica que es difícil de romper, ¿verdad? Es decir, cuando se crearon esos enclaves en esos países, ¿verdad? De ciertos grupos, de ciertos feudos, de ciertas familias que concentraban el ingreso, ¿verdad? Y eso se quedó ahí, ¿verdad? Y eso Costa Rica fue diferente al resto, ¿verdad? Acá no se crearon esas diferencias tan marcadas. Si uno se pone a ver, por ejemplo, los capitales financieros centroamericanos, compara los de Costa Rica con los de otros países centroamericanos o latinoamericanos, no hay ningún punto de comparación, ¿verdad? Es decir, por más grande que sea el capital de un costarricense, es pequeño comparado al que pueda tener en otros países, el que pueda encontrarse en otros países, ¿verdad? Claro. De Centro y de Sudamérica. Incluyendo Nicaragua o Guatemala. Exacto. ¿Cuál es no sé, según el conocimiento de ustedes, el país menos desigual de América Latina? Bueno, uno es, aparte de Costa Rica, Uruguay. Es un país que ha logrado, digamos, avances importantes en eso, ¿verdad? Sí, en ese sentido, a veces se compara el sistema social de Costa Rica con el sistema uruguayo. Tiene muchas similitudes. De hecho, nos basamos en un modelo europeo de seguridad social, el cual ha caracterizado a nuestro país por más de 4 o 5 décadas. Esa es la clave de lo que hemos logrado hasta hoy, porque hemos hablado sobre cuáles son los retos, digamos, cuando dimos la receta para las probabilidades de educación, tecnología, aptitud, es a futuro, pero lo que nos ha permitido de alguna forma ser menos desiguales es la seguridad social. ¿Es un elemento importante? Es un elemento importante, sí, es un elemento importante, no dejando de lado el tema de la eficacia que mencionamos anteriormente, que efectivamente lo que estemos destinando sea debidamente invertido para que los resultados a nivel social sean los mejores dentro de lo posible. Sabemos que tenemos muchas limitaciones como país, pero sabemos que con algunas mejoras a nivel de gestión, a nivel de rendición de cuentas, podríamos tener todavía mejores resultados de los que tenemos en este momento. Bueno, ya en términos generales, están en el papel muchas conclusiones que se derivan de todo este estudio, pero ¿cuáles son las acciones que se debería emprender desde el país para hacer frente a todo esto? Bueno, yo diría en primer lugar, nuevamente ponerle la mirada en la parte educativa, ¿verdad? Revisar la política educativa, ¿verdad? Y de tal manera que mejore las capacidades para el trabajo, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Es decir, esa es una de las primeras cosas, orientar una oferta, presentar una oferta educativa orientada hacia el trabajo. Me parece que eso es importante, ¿verdad? Y lograr, digamos, más acercamiento entre la oferta y demanda en el mercado laboral, ¿verdad? Lo que siempre han dicho las cámaras empresariales es que ellos no encuentran suficiente material humano, ¿verdad? Que les sirva. Que les sirva de acuerdo a las exigencias. Que completen el organigrama, de ahí la importancia de los niveles técnicos. Exactamente. Pero es que la simbiosis entre universidades y empresa privada no es muy fuerte. Pero hoy en día incluso no solamente universidades. Uno podría bajar incluso a los colegios universitarios, por ejemplo, o institutos, ¿verdad? Y también a los colegios técnicos, los colegios técnicos vocacionales, ¿verdad? Porque hay una masa grande de necesidad, una demanda muy grande y satisfecha a esos niveles, ¿verdad? A esos niveles de técnico medio, ¿verdad? Digamos, cuando viene una empresa, digamos, que son de dispositivos médicos, ¿verdad? Que fabrican guantes, jeringas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué es el tipo de personal que requiere? Ciertamente van a requerir una capacidad ingenieril, pero también el técnico medio, ¿verdad? Que sepa leer una computadora, que sepa leer un plano, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Y así hay muchas empresas
que vienen al país a instalarse y lo que requieren es ese capital, ese recurso humano de nivel, digamos, medio, técnico medio, ¿verdad? Que el país lo tiene, pero no lo tiene en cantidades suficientes. Ese es el punto. Hay, pero hace falta mucho más, ¿verdad? Claro, no podría decir, bueno, es mejor que no tenerlo del todo. Ciertamente usted se da cuenta de que las multinacionales textiles no vienen a Costa Rica. Claro. Porque no es el mercado que les interesa. A ellos les interesa el capital humano que les permita desarrollar ciertas líneas de manufactura, ¿verdad? Y ahí requieren entonces ese capital y están pidiéndolo a gritos ese capital humano, ¿verdad? Entonces ahí tiene mucho que ver la política educativa, ¿verdad? La otra cosa es el gasto social, digamos, la parte que se mencionaba anteriormente, no solamente la seguridad social como tal, ¿verdad? Sino también la parte que tiene que ver con protección social, ¿verdad? Pensiones, becas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que ellos ciertamente ha ayudado mucho, pero hacer un esfuerzo también para revisar y mejorar esa focalización y esa asignación, buscando una mayor eficiencia en ese gasto social, ¿verdad? Es decir, sacarle el máximo provecho, ¿verdad? Y el país ciertamente es un esfuerzo que vale la pena porque se gasta bastante en eso, ¿verdad? No es menor el gasto que se hace en la parte social, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí creo que vale la pena mucho, ¿verdad? Y luego, me parece también a mí que en la parte también de política pública, la parte de las reformas tributarias específicamente, ¿verdad? Los impuestos pueden ser diferentes, no todos los impuestos son iguales, ¿verdad? Tienen diferentes impactos, ¿verdad? Un impuesto como ventas tiene una gran ventaja, o el IVA, por ejemplo, ¿verdad? Tiene una gran ventaja que es de recaudación rápida. Ahora, tiene la desventaja de que típicamente es regresivo, ¿verdad? O generalmente tiende a ser regresivo, por lo menos en la experiencia de los países que lo tienen, ¿verdad? Sí. Sin embargo, tiene un aspecto también importante, que precisamente ayuda a financiar un gasto social que después se puede revertir para compensar ese efecto regresivo, ¿verdad? Es decir, usted puede decir, bueno, sí, pues yo voy a castigar a una persona, digamos, con un IVA mayor, y le aumenta el costo de cortarse el pelo. De cualquier servicio, ¿verdad? Y eso puede costar, digamos, un pasaje de bus, el equivalente. Para él es importante, para un estrato en el quinto tal vez es irrelevante, ni cuenta se dio que subió el transporte, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Cuando yo recaudo a esa persona que tiene un mayor impacto en su ingreso, ese impuesto, se lo devuelvo, de alguna manera le compenso, ¿verdad? Entonces, ciertamente, por ejemplo, me pagó un IVA mayor por un cierto producto, pero eso me permite financiarle al chiquillo el autobús que lo lleva a la escuela. Claro. Entonces ahí compensamos, ¿verdad? Ese es el tipo de balance, ¿verdad?, que debe buscar, me parece, una reforma tributaria integral, pero no digamos tributaria solo, una reforma fiscal integral, ¿verdad?, que toma en cuenta esos dos aspectos, tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista de los gastos. Creo que los dos deben verse simultáneamente. Don Miguel, muchas gracias por estar aquí. Carlos, muchas gracias de verdad por acompañarnos y por ayudarnos a entender este estudio tan importante, denso, pero interesante que hicieron ustedes. Giselle, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2:30, Matices. De 2:30 a 4 estaremos mañana en Matices con un temazo que mañana les contamos en la mañana. Feliz tarde.